Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador, en el departamento de San Miguel, municipio de Chinameca. Un privilegio para mí, como pastor maestro, poder ser el portavoz de esta enseñanza bíblica que en esta preciosa hora vamos a estudiar. Así que gracias al Señor por darme esta oportunidad maravillosa de poder iniciar nuestro instituto bíblico en esta preciosa tarde. Esperamos que los estudiantes se vayan conectando, ¿verdad? Y puedan ellos eh, disfrutar de esta clase que vamos a recibir en esta preciosa tarde. La lección que vamos a ver es, hermanos, la lección número 4. Y vamos a ver el pecado y la condenación del hombre inmoral, moral y religioso, basado en Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Vamos a orar. Padre celestial, en esta preciosa tarde, gracias por darnos el privilegio de dar inicio a nuestra clase virtual de este día. Señor, es un gozo poder ser parte de este instituto y poder aprender de su palabra. Gracias por esta tarde. Gracias porque, Señor, ya estamos presentes acá para recibir la bendición suya a través de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo pedimos que usted nos ayude, que usted nos auxilie, que usted nos ilumine, que su gracia nos acompañe cada día, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a estudiar el diagnóstico que Dios hace de la humanidad. Usted sabe que para tratar a un paciente, el médico debe hacer un diagnóstico. Y cuando el médico ha realizado el diagnóstico, el paciente debe aceptar la realidad de su condición. Algunos pacientes rehúsan aceptar la realidad, otros rechazan el diagnóstico. Pero, cuál es la condición humana? ¿Por qué el mundo está como está? Y esto es lo que Dios dice acerca de la condición del hombre. ¿Me entiende? En la última lección aprendimos los versículos claves de la carta a los romanos. Vea, hasta ahora que hemos visto. Bueno, en primer lugar, la introducción. Romanos 1:17. Hemos visto el ministerio de Pablo, Romanos 1 del 1 al 3. Hemos visto el mensaje del Evangelio, Romanos 1:14 al 17. Y hemos visto el versículo clave de Romanos, que está en Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es importante que lo aprendamos de memoria. Usted sabe que el Evangelio, hermanos, habla de Jesucristo. El Evangelio contiene el mensaje de salvación y revela el poder de Dios para salvarnos. O sea que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es
el poder de Dios para salvarnos. Y no solamente nos dice que revela el poder de Dios para salvarnos, sino que revela la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Por eso dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, hermanos, y también se ve en el pasaje la manera cómo podemos recibir esa justicia. Y es mediante la fe, que es la única condición para ser salvo. O sea que el Evangelio son las buenas noticias de Dios para usted y para mí. Ahora, antes de que podamos apreciar completamente las buenas nuevas del Evangelio, necesitamos, hermanos, entender las malas noticias. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta lección, en la medida que consideremos ya todas estas cosas que vamos a ver. Entonces, el Evangelio es el poder. Muy bien. Permítame, hermanos, antes de hablar de la ira de Dios, permítanme presentarles a tres tipos de pecadores. Esto lo vamos a encontrar en Romanos del 1 al 3. Pero quiero aclarar que en la Biblia Pablo habla de tres tipos de pecadores, pero también habla de tres tipos de hombres. ¿Me entienden? Ahorita vamos a hacer la diferencia entre tres tipos de pecadores y tres tipos de hombres. ¿A dónde está eso? Está en Primera Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hermana Sandra, creo que me lo puede leer, por favor. Vamos a ver el primer tipo de hombre que vemos en la Biblia. Primera de Corintios, me dijo, Sí, hermano. sí, sí, 2, 14. Vamos a ver el primer tipo de hombre que Pablo nos enseña. Primera de Corintios 2, versículo 14. Nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy Amén. bien. Aquí está el hombre natural. Este hombre natural que Pablo habla en Corinto, en la carta a los Corintios, no es salvo. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿verdad? Muy Amén. bien. Entonces, ahí tenemos al hombre natural. Este hombre natural se divide en tres hombres y es lo que Pablo nos enseña en Romanos. El hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso. Muy bien. Entonces Pablo nos enseña primero el hombre natural. El segundo hombre está en Primera Corintios 2:15, hermana Sandra. Amén, hermano. Primera de Corintios 2:15. 2:15. 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Muy bien. Mire el hombre, aquí habla la Biblia del hombre espiritual. O sea, en el 14, Pablo habla del hombre natural, que no es salvo, pero en el 15 habla del hombre espiritual, que este sí es salvo. ¿Me entiende? Tiene la mente de Cristo. En el versículo 16 dice que tiene la mente de Cristo. Muy bien. Pero hay un tercer tipo de hombre también, que Pablo nos habla en Corinto. Está en Primera Corintios 3, del 1 al 3. Pero solo vamos a leer el verso 1. Hermana Santa.
Primera de Corintios 3, 3. versículo 1. Sí, Amén. Dice, 1 Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. muy Amén. bien, muy bien. Entonces tenemos tres tipos de hombres en Corintios, en la carta a los Corintios. Tenemos el hombre natural, que está en 1 Corintios 2:14. Tenemos el hombre espiritual, que está en 1 Corintios 2:15 y 16. Y está el hombre carnal, que está en 1 Corintios 3:1. ¿Verdad? Muy bien. Pablo habló a los corintios de estos tres tipos de hombres, ¿verdad? Pero el hombre natural, se divide en tres partes, y es lo que vamos a ver en Romanos. Quiero que lo veamos, hermanos, poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Romanos 1:18. Hermana Melanie Flores, Romanos 1:18. ¿Puede Anderson ayudarle? Sí, pastor, solamente que me repita cuál dijo exactamente. Romanos 1:18. Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gracias. Bien. ¿Qué vemos acá, hermano? La ira de Dios se revela. ¿Me entiende? ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que Dios está airado a causa del pecado. No solo pone de manifiesto su diagnóstico del ser humano, sino que habrá un juicio final contra el pecado y los pecadores. Entonces, la ira de Dios ha sido revelada. En segundo lugar, la ira de Dios merecida. Hermano, merecida. ¿Por qué? Hermanos, bueno, usted sabe que eh, así como está la sociedad ahorita, depravada, hermanos, Dios está molesto. Y también Él va a tener que ejecutar la ira de Dios. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la ira de Dios aplicada o impuesta, ¿verdad? O impuesta. Eso está en estos pasajes que vamos a ir leyendo poco a poco. Entonces, en Mateo capítulo 7, hermana Sandra, vamos a leer versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Amén, hermano. Mateo 7, versículo 13 y 14, Sí, ¿verdad? sí. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Gracias. Aquí habla la Biblia de la puerta, una ancha y una angosta. O mejor dicho, dos caminos, uno angosto y el otro ancho. Por ejemplo, este es el camino ancho, aquí donde estoy mostrando. Este camino ancho tiene 3 carriles, hermanos. 3 carriles. 1, 2, 3 carriles. Aunque aquí en el primer carril, hermanos, ¿qué vamos a ver? Bueno, está el hombre inmoral, aquí en este carril. Y lo describe en el 1:18 al 32. Estas personas inmorales van camino al infierno, a la condenación. En el segundo carril están las personas morales, que está descrita en el 2:1 al 16. Van para la condenación también. Y también están el camino del religioso, el hombre religioso, que está en el 2:17 al 29. Va camino al infierno. Si ustedes me dicen, ¿por qué un religioso? Por ejemplo, Nicodemo era un religioso, hermano, y él iba camino a la condenación. Vamos a ver esto detalladamente. Sí, pero primero vamos a ver la condenación del hombre pecador inmoral. 1:18 al 32. Aquí, el inmoral. Muy bien. Aquí tenemos al pecador inmoral, ¿verdad? Bien. Hermana Sandra, ¿puede leerlo, por favor? Amén, hermano. Romanos 1, ¿verdad? Sí, va a leer del 18 al 32. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia,
unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero el problema del hombre. Detiene la verdad con injusticia. ¿Ya? Hermanos, el pecador inmoral suprime intencionalmente la verdad de Dios por la mentira. ¿Me entiende? Así dice el verso 18. Detienen con injusticia la verdad. ¿Verdad? Esa es la realidad, hermano, de los pecadores inmorales. ¿Ya? El ser humano ha violado el carácter de Dios. ¿Me entiende? No, no responde a Dios, pero Dios sí responde con ira, porque el pecado y la rebelión es contra Dios. El verso 20, si ustedes ven, Dios nos da abundante evidencia de que Él existe. ¿Me entienden? De esto aprendemos algo acerca de su, miren, por ejemplo, la conciencia. Nos enseña que Dios existe. Siempre allá dentro de la vida del hombre hay un deseo por un Dios que existe, la conciencia. El necio que dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? ¿Qué más? La creación da testimonio. Hermanos, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación predica el mensaje de su existencia. Esta creación es un diseño, hermano. ¿Ya? De modo que cada ser humano lo pueda entender. El cuerpo humano, cómo está hecho, hermano, las partes, todo, hermano, es un diseño. No es algo que surgió de la nada. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el ser humano rechaza la verdad de Dios. ¿Me entiendes? Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo no lo sabía que Dios existía. ¿Me entiendes? Nadie tiene excusa. En lugar de responder a la revelación de Dios, la tierra, todo lo que vemos, hermano, en lugar de responder correctamente a esta verdad, la gente detiene, frena, oculta la verdad acerca de Dios. Entonces Dios no está contento, ¿me entiende? Con la injusticia del hombre inmoral, ¿verdad? Entonces la ira de Dios está revelada
al ser humano. Pero ¿sobre quién cayó esa ira? Sobre su hijo en la cruz. ¿Me entienden? La ira de Dios revelada, hermano, la ira de Dios revelada. ¿A dónde? En la Biblia. Y ustedes ven en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela. ¿A dónde se reveló la ira de Dios? En la cruz, hermano. ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién tomó nuestro lugar? Fue Cristo, hermano. ¿A dónde se revela la ira de Dios, hermano? En el mundo natural. Los virus, las enfermedades, hermano, todo lo que pasa en el mundo. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, el pecado contra la persona de Dios, hermano, contra toda injusticia, el pecado contra la voluntad de Dios. Dos, la prueba, los pecados del hombre. La hermana ya leyó el verso 21 al 31. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Saben qué es eso? Envanecerse en su razonamiento. Eso es, dice que profesando ser sabios, dijeron necios. Eso se llama orgullo. Y hermano, una persona que sea orgullosa, como quien dice, yo tengo la razón. Yo sé lo que yo creo, yo sé, yo he estudiado, yo sé que no hay Dios. Y empieza, hermano, la razón, el orgullo, ¿verdad? Es tremendo, hermano. Corazón entenebrecido, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Distorsionan la verdad, ¿me entiendes? Entonces los resultados de rechazar la verdad de Dios, ¿cuáles son? Bueno, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio en el buen salvadoreño es tonto. Cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Hicieron imágenes de hombres, de aves, de animales, de reptiles, de ranas, como sus dioses. Entonces, hay consecuencias por rechazar, hermanos, a Dios, por cambiar, por distorsionar la verdad de Dios, hermanos. ¿Qué hace Dios? Dice Pablo que los entregó a la inmundicia. Verso 24. Los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque mejor le dieron culto a una criatura antes que al Creador. Hermano, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto es como, hermano, mire lo que dice, mire, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo es posible que digan algunos que en Dios no, que la gente no entiende? Que el hombre está muerto y que no entiende. No, aquí dice habiendo entendido. ¿El que entendieron? El juicio de Dios. El juicio de Dios, lo entendieron. ¿Ya? Entonces, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. ¿Ya? Es tremendo. ¿Qué sucede cuando una persona rechaza la verdad de Dios y la reemplaza por la mentira? ¿Qué sucede, hermano? Bueno, hermanos, es terrible. Es terrible. Este ser humano es como un espiral hacia abajo. ¿Ya? ¿Me entiende? Como un espiral hacia abajo. El corazón, mire, conocía a Dios, pero rehusó honrarle. No fue agradecido por la bondad de Dios. Dios le mostró su gracia. Comenzó a especular neciamente. No, que eso de la Biblia es falso, que eso lo inventaron los hombres para... ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hace Dios? Los entregó a su mente depravada y sin sentido. Profesando ser sabios, pero en realidad se volvieron necios o tontos. En lugar de adorar al Dios eterno, reemplazaron a Dios en sus pensamientos por ídolos. ¿Verdad? Hermanos, corazones depravados, cuerpos depravados, mentes depravadas.
Bien, la condenación del pecador. ¿Cuál es la pena y el pago, hermanos, del pecador inmoral? Vean el versículo 1:32. 1:32. Dice, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ya? Se complacen, desafían a Dios. No les importa ofender a Dios, hermano. Son dignos de muerte. Cada persona entiende que debe de hacer algún tipo de justicia por el hecho de ser un pecador. ¿Piensa la persona inmoral que no hay pena o castigo por sus pecados? En ninguna manera, hermano. El verso 32 dice que ellos saben que debido a sus pecados merecen la muerte. Yo merezco la condenación, dice. Yo merezco ir al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado trae muerte. ¿Qué dijo Dios a Adán? Bueno, que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto, del fruto. Porque el día que él comiere, morirán, dijo. Ahora, les pregunto, ¿teme la persona inmoral la pena o el castigo de Dios? En ninguna manera. Dice que no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Ha conocido a alguien así usted inmoral? No sé si usted es así. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Ya? La persona inmoral no solamente sigue pecando, sino que también anima a otros a seguir su ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la persona inmoral? Aquí está, todo esto que está en la pantalla. Conocía a Dios, pero rehusó honrarle. No estaban agradecidos por la bondad de Dios. Empezaron a especular neciamente. Dios los entregó en la mente depravada y sin sentido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Volvieron tontos. En lugar de adorar a Dios, reemplazaron a Dios en sus pensamientos. Entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? Y ustedes quiero que vean, por favor, hermano Anderson, ¿puedes leerme, por favor, versículo Romanos 1:24, 1:26 y 1:28? No. 1:24, Romanos 1:24, 1:26, 1:28. Ahorita, pastor. Romanos 1:24 me dijo. ¿Sí? El primero. 1:26. Y 1:28. Vaya, dice, eh, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de Uno, modo que, ajá. ¿hola? Es el 24. Sí, correcto. Vale. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bien. Ahora Entonces, 1:26. vaya, vean ahí que Dios los entregó por ignorar a Dios. Ahora el 26. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Como no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces los entrega a pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Usted sabe que esta es la homosexualidad, ¿verdad? Ahora el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien. Entonces vemos ahí, cuando cambiaron la verdad de Dios por el ídolo y rechazaron a Dios, entonces Dios los entrega en sus propias maneras. ¿Ya? Entonces vemos ahí, hermanos, sus corazones corazones depravados, sus cuerpos depravados y sus mentes depravadas. Imagínese usted una persona así, un corazón depravado, un cuerpo depravado y una mente depravada. Es terrible, hermano. Ellos no quisieron reconocer, el hombre inmoral no quiso reconocer a Dios en sus pensamientos. Entonces, ¿qué hace Dios? Los declara culpables. Bien. Letra B, la condenación de Dios
del gentil pecador moral. Vamos a leer Romanos 2, del 1 al 16. Bien, hermano Anderson, ¿me puede leer el pasaje, por favor? Ahorita, pastor. Romanos 2 del 1 al 16 me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honran inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a los judíos primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razones en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Muy bien. Amén. Entonces aquí vemos en el capítulo 2, del 1 al 16, hermanos, el hombre moral, ¿verdad? Pablo, hermanos, nos enseña la opinión de Dios acerca de los pecadores morales. Y Pablo demostró que los individuos morales juzgan, les gusta juzgar a los pecadores inmorales. Pero los pecadores morales son culpables también, son culpables, hermano, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan una cosa en este capítulo. Tengan en cuenta que este capítulo tiene que ver con el juicio de Dios. Este capítulo no trata acerca de la salvación. Quiero repetirlo. Esta sección habla sobre el juicio de Dios, no el plan de Dios de la salvación. Entonces, este capítulo comienza con el juicio que el hombre hace sobre otras personas. En el versículo 1 y concluye con el juicio de Dios al hombre en el versículo 16. O sea que la palabra juicio se utiliza 9 veces en este pasaje. La palabra salvación no se habla ni una vez. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, hemos visto el pecador inmoral y ahora vamos a ver el pecador moral, ¿verdad? Que está en el segundo carril, ¿me entiendes? De este camino ancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué veredicto Dios dice del hombre moral? Mire, que es culpable. La culpa, todo hombre es inexcusable ante Dios. Así dice el verso 1, porque eres inexcusable. Dios juzga apropiadamente. ¿Me entiende?
El pecador inmoral, podemos decir, sí, hombre, es culpable ante Dios, pero entendemos que el pecador moral es tan culpable también delante de Dios. Así dice el primer versículo, porque eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mire la acusación de Dios contra el pecador moral. Es que es inexcusable. ¿Me entiende? Y en lo que juzga a otro se condena a sí mismo, porque él hace lo mismo. Si usted señala a alguien con el dedo, hay tres dedos que lo señalan a usted. Ejemplo, Jesús dijo, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya es culpable de adulterio. Mateo 5:28. Yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no sé si usted ha hecho eso alguna vez. Jesús dijo que si odiamos a nuestros corazones somos culpables de homicidio. ¿Me entiende? Pero ya si usted se enoja con alguien, ya es culpable también usted. ¿Me entiende? Entonces, eres inexcusable, ¿verdad? Es culpable. Ahora, hermanos, ¿cuál es el estándar justo de Dios? ¿Cómo es que Dios nos juzga? ¿Cómo es que Dios nos va a juzgar? Bueno, Dios juzga apropiadamente. Letra A. ¿Ya? En Romanos 2:2 dice, sabemos que el juicio de Dios, ¿verdad? Es seguro, hermano. Es seguro. ¿Me entiende? Es seguro. Acuérdate que Jehová es Dios juez. Acuérdate que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué estándar usa Dios para juzgar? Bueno, letra B. Él juzga según la verdad. Mas sabemos contra los que es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea que el juicio de Dios, hermanos, se basa en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él conoce todos los hechos o las acciones. Dios, hermanos, es omnisciente. El juicio de Dios será justo, va a ser equitativo, es correcto. El juicio de Dios estará sobre aquellos que practican los pecados que están enumerados en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Letra C, el juicio de Dios. ¿Qué es? Capítulo 2, verso 3. Ineludible, ineludible. Hermanos, es ineludible. ¿O piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios, hermanos. Nadie está excluido del juicio de Dios, ya sean creyentes o ya sean inconversos. Todos vamos a compadecer ante Dios. Entonces, de la misma manera que el pecador inmoral, tampoco el pecador moral no se puede escapar del juicio de Dios. No puede el pecador moral sobornar a Dios, porque Dios es justo. O sea, Dios no nos dará un trato especial y pasará por alto nuestros pecados, ya que no hay parcialidad con Dios, hermano. Letra D. El juicio de Dios viene, aunque Dios muestra mucha paciencia. 2, 4 y 5. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
¿Se da usted cuenta cuánta gracia Dios muestra a todos los pecadores? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta paciencia Dios tiene por cada persona en el planeta? Ah, aquí vemos gracia, hermano. Aquí vemos, mira, pero ¿qué pasa con la gente? Menosprecia todas esas bendiciones de Dios que no merecemos. La gente menosprecia, hermano. Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios muestra gracia a todos. Nos da el tiempo para cambiar nuestras maneras de pensar en cuanto a Él. Pero Dios también advierte a aquellos que lo rechazan. Están acumulando ira para ellos mismos en el día del juicio. C.E. que el juicio de Dios es según nuestras obras. Qué increíble, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo, castigo, ¿verdad? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Miren, un solo pecado nos hace quebrantar la ley de Dios. Los inconversos serán juzgados según sus obras, en el juicio del trono blanco, en el juicio final. Hermanos, eso está en Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, a mí en Apocalipsis 20:11 me llama la atención que este es el juicio para todos los inconversos de todas las épocas, de todos los tiempos. Los que nunca quisieron nada con Dios. Van a ser juzgados, van a ser condenados según sus obras. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, ahí dice, los libros fueron abiertos. Se cree que son 4 libros. 1, el libro de las lágrimas. 2, el libro de las memorias. 3, el libro de la maldición. 4, el libro de la vida. 4 libros se cree que son. Los teólogos, así dicen. Yo tengo los pasajes de esos libros, para esos libros. Entonces Pablo aquí no está enseñando de salvación por medio de buenas obras. Lo que Pablo está enseñando en Romanos 2 es que el juicio de Dios será según las obras. F. El juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios es imparcial. Vean lo que dice el pasaje. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Pues todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, quiero aclarar, hermanos, que el juicio de Dios no tiene predilectos. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es varón, si es hembra, no importa si es educado o no educado, no importa si es rico o pobre, no importa, Dios juzgará a todos con imparcialidad. G. El juicio de Dios es según la luz que hayan recibido. ¿Oyeron? Según la luz.
Bueno, veámoslo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Hermanos, Dios distingue dos tipos de pecadores. Unos son gentiles y otros son judíos. Ambos tienen la luz de las normas justas de Dios. Los gentiles tienen las obras de la ley escrita en sus corazones, mientras que los judíos tienen la ley escrita que Dios les dio. Ambos serán juzgados basados en la luz que hayan recibido, basado en la luz de la verdad que Dios les ha dado. ¿Me entienden? H, el juicio de Dios es ejecutado por Jesucristo. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Wow, hermano. Dios juzgará por Jesucristo los secretos, ya sea que sean palabras o acciones de los hombres. Jesucristo será el juez, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Él es el juez. Y el juicio de Dios es según el Evangelio. En el, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Hermanos, acuérdense que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que la evaluación final para el juicio será si la aceptación de un pecador o el rechazamiento del mensaje de la salvación del Evangelio por medio de la fe en Jesucristo. Si rechazó el Evangelio, hermanos, el juicio le cae. Si recibió el Evangelio, es librado del juicio de los inconversos. ¿Cuál es la respuesta de Dios al hombre inmoral? 2:12. Hermanos, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquellos que pecan sin ley son culpables ante Dios. Aquellos que pecan bajo la ley son culpables ante Dios. Cada uno será juzgado. Cada uno perecerá y será separado de Dios por la eternidad, a menos que reciban el regalo de la salvación. Sí, Muy bien. Muy bien. Número 2. Pues vamos a ver, letra C, la condenación del hombre pecador religioso judío. Qué increíble es esto, hermano. Mire, ve, el tercer carril lo ocupa el religioso. O sea, en este camino ancho hay tres tipos de personas, tres tipos de pecadores. El inmoral, el moral y el religioso. Vaya, si digamos que el inmoral se pase al camino religioso, siempre iría al mismo destino. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, hermano? Imagine que el inmoral se pase al religioso, siempre iría al mismo destino. No importa en qué carril vaya, el destino es el mismo. El destino es el mismo. Hay gente religiosa que no es salva. ¿Me entiendes? Entonces Pablo va a poner el ejemplo del judío. ¿Ya? Vaya. Entonces la persona inmoral condenada ante Dios.
La persona moral, condenado ante Dios. Pero ¿qué pasa con la persona religiosa? Cuando tiene que ver con la religión, la gente religiosa usualmente piensa que ellos son la excepción. La gente religiosa siempre piensa que tiene una relación especial con un ser superior. No importa cómo ellos definan su Dios, pero vamos a mostrar en la siguiente sección que el hombre pecador religioso está condenado en la misma manera que el hombre pecador inmoral, así como el pecador moral. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener de los mismos judíos, el pueblo escogido por Dios? Veamos el pasaje. Hermana Sonia, ¿me puede leer el pasaje, por favor? Aquí en la pantalla. Sí, hermano. Romanos 2, de 17 al 20. Sí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El 20. Instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Gracias. Bien, ¿qué ventaja tiene el judío religioso a causa de su religión? Bueno, ellos tenían la religión correcta o verdadera, era judía, la práctica correcta o sistema, la ley, la deidad correcta, Dios, la relación correcta, sabían y conocían su voluntad, la respuesta correcta, aprobado, el resultado correcto, guía, luz, instructor, maestro de niños. Ellos tenían, hermanos, muchas ventajas, ¿me entienden? Dependían mucho de la ley, se jactaban de que tenían a Dios como judíos, decían conocer la voluntad de Dios, aprobaban lo mejor, ¿me entienden? Decían haber sido instruidos en la ley. Muy bien, entonces, hermanos, antes de explicar esto que viene, no sé si esta lista la pudiéramos aplicar a los pensamientos de nosotros. Ajá. Hermano, porque sería bueno pensar, ¿verdad? Si quiero ver, no está aquí. Por ejemplo, la religión correcta, el cristianismo. La práctica o sistema, dependiente de la denominación en la que esté. La deidad correcta, Jesucristo. Relación correcta, bueno, asistir a la iglesia. La respuesta correcta, algunos dicen que pedirle a Cristo que entre a su corazón o ser bautizado. Y resultado, haber nacido de nuevo. O espero que voy a ir al cielo, dicen algunos. Hermanos, óiganme bien, les voy a decir una cosa. En nuestras iglesias puede ser que tengamos gente religiosa. Gente que todavía está confiando en sus obras. Gente que todavía, óigame bien, piensa que su religión es la correcta para ir al cielo. Hermanos, este judío estaba totalmente perdido, igual que el inmoral y el religioso. ¿Por qué? Veamos la carga, la evaluación de Dios para el pecador religioso. Tú no practicas lo que predicas. No, veámoslo. Hermano Anderson, por favor, léame el pasaje. Aquí en la pantalla. ¿Puede alguien leerlo? Bueno, Amén, lo hermano. leo yo, varón. Ah, bueno, excelente. Léanlo, dale. Continúo, hermano. Gracias, hermano. Romanos 2, 21 al 24. Tú, pues,
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Como quien dice, por tu hipocresía hace el nombre de Dios blasfemar. Lo blasfema la gente. Deshonrado. O sea que las personas religiosas no alcanzan sus propias normas y mucho menos los estándares justos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay un pasaje que está en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, al no practicar lo que predican, la persona religiosa deshonra a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Dios al respecto? ¿Cuál es, hermano? Que el pecador religioso, por falta de lo que predica, está condenado ante Dios. Ninguna religión puede salvar. ¿Oyeron? Ninguna religión puede salvar. La acusación final. Todos están bajo pecado. Esta es la conclusión de Dios. El mundo entero es culpable de pecado delante de Dios. Número 1, la acusación final. Todos están bajo pecado. Léalo, por favor, hermana Sandra. Léalo, por favor. Amén. Romanos 3:9. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Muy Amén. bien, muy bien. Todos están bajo pecado. ¿Quiénes? El inmoral, el moral y el religioso. Todos. Cuando Dios ve a la gente en el camino ancho, ¿cuál es la conclusión? Todos estamos bajo pecado. Todos somos pecadores. Todos somos culpables ante Dios, el juez santo. Por eso Romanos 3:9, como leyó la hermana, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Quizás usted piensa que es una persona buena. Tal vez piensa que este versículo no se aplica a usted. Bueno, Dios dice que ambos, judíos y no judíos, todos están bajo pecado. Nosotros no somos la excepción. ¿Qué significa la palabra todos? Todo significa todos. Todo significa cada persona. Todo significa usted y yo. Usted no es la excepción. Yo no soy la excepción. No hay excepción. Todos somos culpables ante Dios. Si usted es un hombre pecador inmoral, un hombre pecador moral o un hombre pecador religioso, usted es un pecador. Usted está bajo pecado. Usted es culpable. Una vez estábamos en Nicaragua con el pastor Roxer y él llevó 3 ratas. O sea, eran muñecos, va. Eran 3 ratas, una negra, una café y una blanca. ¿Ya? Entonces la rata negra representaba el hombre inmoral. La rata café representaba al hombre moral y la rata blanca representaba al hombre religioso. Entonces, no importa el color, hermano, rata es rata. No sé si me entienden. Muy bien. Entonces, el testimonio final es la palabra de Dios. Romanos 3,
del 10 al 18. Miren el veredicto de Dios, miren el diagnóstico de Dios, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, pueden ver ustedes eh, lo que Pablo hace en esta cita de la palabra de Dios. Como un testigo final, hermano, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hermanos, entonces, ¿cuál es el veredicto? No hay justo ni aun uno, o sea, ninguno, pues. Permítame, quiero ver. Bien. Sin excepciones, no hay quien sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Cada persona, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no tienen temor de Dios. Entonces el veredicto final es culpable ante Dios. Dios es el juez justo, él debe juzgar a cada pecador. ¿Cuál es el veredicto final? Culpable ante Dios. ¿Ya? Veámoslo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Veamos que en el verso 19 dice, para que toda boca se cierre. O sea, ni usted ni yo tenemos ninguna excusa. ¿Me entiende? Todos necesitamos dar cuenta. ¿Ya? De nuestros pecados delante de Dios. Alguien quizás se puede preguntar, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Hermanos, la pregunta mejor sería, ¿cómo puede un Dios santo permitir que nosotros entremos al cielo? Todos somos culpables. Todos debemos de dar cuenta. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué podemos aprender? Nadie puede ganar ni merecer el cielo. ¿Entienden? Hemos visto que cada persona cabe en una de estas tres categorías: inmoral, moral y religioso. ¿Entienden? Si usted cambia de inmoral a religioso, no le va a ayudar. ¿Me entiende? Siempre va a ir a la condenación. Va a ser separado de Dios. El hombre está separado de Dios por su pecado. ¿Me entiende? No hay una relación con ese Dios santo. El pecado es la barrera que impide que yo tenga relación con ese Dios santo. ¿Verdad? Con ese Dios limpio y yo sucio. Hermanos, Dios concluye que no hay ni tan solo un justo, nadie quien haga lo bueno, nadie quien pueda ganar o merecer el cielo, ni siquiera uno. Entonces hemos aprendido
que la pena por el pecado es la muerte. Hemos aprendido que es la separación de Dios. Esto es lo del lado de las malas noticias del Evangelio. Cada ser humano es culpable ante un Dios santo. Todo ser humano está condenado al infierno, separado de Dios por la eternidad. Esas son las malas noticias. Mientras usted no entiende las malas noticias de que usted es un pecador, camino al infierno, sin esperanza, sin ayuda, nunca va a poder abrazar las buenas noticias de la salvación por la fe sola en Cristo solo. Hermanos, queridos,